En esta primera lección de presentación del curso de Estadística Aplicada, Análisis de Datos con SPSS, vamos a ver la utilidad de la estadística, sus aplicaciones, conceptos básicos y fases de un análisis estadístico. Traigo aquí tres definiciones, en donde una se va a remarcar la importancia y fases de la estadística, en la segunda hará hincapié sobre la utilización y en la tercera sobre las aplicaciones. Por tanto, podríamos definir la estadística como la disciplina que se encarga de obtener, representar, describir y analizar datos numéricos o no numéricos para, a partir de ellos, poder también describir la realidad y resolver problemas e hipótesis que nos planteemos. En una segunda definición que hace énfasis en la utilización de la estadística, veremos que la estadística es un instrumento al servicio de la investigación científica y del análisis de los datos y en la extracción de conclusiones y toma de decisiones. En una tercera definición, donde hace hincapié sobre las aplicaciones, podemos definir la estadística como la disciplina científica que es utilizada en casi todos los ámbitos del conocimiento: medicina, física, química, ciencias sociales, psicología, sociología, etc. En casi todas las disciplinas actualmente se está utilizando la estadística aplicada. Bien, por tanto, ¿quién puede ser alumno de este curso? Pues en la mayoría de las carreras universitarias hay una o varias asignaturas de estadística que, por cierto, no suelen ser fáciles, suelen ser difíciles de digerir, ¿no? Por tanto, un alumno de este curso puede ser un estudiante que quiera entender de forma fácil y sencilla esta materia. También, un alumno de este curso puede ser un profesor que quiera conocer un método de enseñanza para impartir esta materia. También un alumno de este curso puede ser un estudiante de universidad que está realizando su trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster. También puede ser un estudiante de doctorado que quiera ser autónomo a la hora de realizar los análisis estadísticos de su tesis doctoral. Yo llevo más de 10 años dando clases y tutorías a alumnos de doctorados que se encuentran con que a la hora de realizar su trabajo de investigación, su tesis doctoral, pues se encuentran con el problema de cómo analizar los datos. Y se tienen que buscar un profesor de apoyo que le ayude a analizar estos datos y que normalmente suele ser un suplicio. Bueno, pues este curso pretende que el que lo realice al final del curso, y esa es mi promesa formativa, sea autónomo para realizar cualquier tipo de análisis estadísticos. Bien, también un alumno de este curso puede ser un investigador que quiera también ser autónomo a la hora de realizar su artículo de investigación. También la estadística y su aplicación está dentro del mundo de la empresa. Bien, en un departamento directivo, en la toma de decisiones muchas veces interviene la estadística. También en el departamento de marketing a la hora, por ejemplo, de segmentar mercados, o bien para conocer el comportamiento del consumidor, o incluso en recursos humanos para poder medir la productividad, control de calidad, etc. Pero también fijaros que es muy importante la estadística y cada vez está teniendo más fuerza a la hora de entender y conocer el Big Data y la inteligencia artificial. Fijaros que el conocimiento de esta materia pasa por dos ramas. Por un lado está la programación, normalmente los lenguajes que se suelen utilizar en los máster de inteligencia artificial son R y Python, pero por otro lado está la estadística aplicada. Cualquier alumno que quiera entrar a profundizar o hacer un máster de Big Data o de inteligencia artificial no tiene más remedio que entender la estadística. Y en este curso, otra de mi promesa formativa es que el que termine este curso va a tener la base suficiente para poder entrar en un máster de Big Data o de inteligencia artificial y comprender toda la estadística que en ese máster se va a impartir. Por otro lado, quiero hacer hincapié en que cada vez
En los perfiles profesionales y en las demandas de empleo se están pidiendo candidatos o perfiles que dominen la inteligencia artificial y el Big Data y por ende la estadística aplicada. Por eso es tan importante hoy en día el tener un conocimiento de esta materia. Por tanto, otro alumno de este curso puede ser cualquier profesional que quiera mejorar su perfil profesional. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos ahora a ver las áreas de conocimiento donde se aplica. Lo habíamos dicho en la definición anterior. Y bueno, en resumen, en casi todas las áreas de conocimiento nos vamos a encontrar con la estadística aplicada. Yo he tenido alumnos, incluso de lingüística, que a la hora de realizar su trabajo, su tesis doctoral, han tenido que hacer análisis estadísticos sobre las palabras, las preposiciones, los pronombres o tratamientos que se han puestos o métodos de enseñanza en idiomas, etc. Es decir, en casi todas las áreas. En psicología se utiliza muchísimo. En psicología hay 3 materias: análisis de datos 1, análisis de datos 2 y psicometría. La psicometría es muy importante. Fijaros que solamente se ve en psicología, pero es importantísimo conocer la psicometría. La psicometría lo que me va a ayudar es cuando planteo un instrumento de medida, un cuestionario, ver si ese cuestionario es fiable, es decir, discrimina la fiabilidad del cuestionario y la validez del cuestionario, es decir, la validez de los constructos. En este curso también vamos a profundizar en la psicometría. Ya os digo que la psicometría normalmente solamente se suele ver en psicología, pero es importantísimo que cualquier estudiante de cualquier materia controle esta parte de la estadística, que es cómo confeccionar un cuestionario, cómo analizar si ese cuestionario es bueno o no es bueno. Por tanto, la estadística se ve en casi todas las áreas de conocimiento. Por tanto, un alumno de este curso podría ser cualquier estudiante de cualquier área del conocimiento: medicina, biología, psicología, sociología, criminología, economía, etcétera, que quiera profundizar y aprender la estadística de una forma fácil y sencilla. Pues bien, vamos a empezar ahora a ver algunos conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. El primer concepto va a ser la diferencia que hay entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Siempre se habla de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial. Pues bien, vamos a intentar poder ver cuál es la diferencia que hay entre una y otra. La estadística descriptiva es la ciencia que se encarga de la recogida, ordenación, presentación y análisis de los datos procedentes de una muestra. Bueno, ahí nos quedamos. Por tanto, la estadística descriptiva lo que hace es coger los datos de una muestra y analizarlos y describirlos. Y punto. Ahí se queda. Ahora, si yo quiero que a partir de estos resultados que he obtenido de la muestra extrapolarlos o generalizarlos a la población, ahí ya estaré entrando en la estadística inferencial. Por tanto, la estadística inferencial hace inferencias, generalizaciones o extrapolaciones sobre la población total objeto de estudio. Entonces, la estadística descriptiva es analizo una muestra, la estadística inferencial es a partir de la muestra obtengo resultados o infiero los resultados a la población total. Esto es lo que se va a hacer en la mayoría de los artículos de investigación, trabajos de fin de grado, tesis doctorales. Lo que se pretende para poder aportar al conocimiento es hacer generalizaciones sobre la población total, es decir, utilizar la estadística inferencial. Conceptos que tenemos que entender, por tanto, y tener claros: el concepto de población y el concepto de muestra. La población sería todos y cada uno de los elementos que son objeto de estudio. Bien, normalmente las muestras suelen ser muy grandes y no puedo abarcar toda la población. Por tanto, lo que hago es coger un subconjunto de la población. Ese subconjunto le vamos a llamar muestra. Lo importante es que esta muestra sea representativa, porque si no es representativa, pues mal vamos, no me va a representar la población y por tanto los resultados que obtenga no van a ser resultados, van a tener un error, en este caso el error de muestreo muy grande. Por tanto, importante que la muestra, que es un subconjunto de la población, sea representativa. Bien, más conceptos. El concepto de parámetro y el concepto de estadístico, importantísimo. Cuando nos hablen de parámetros o hablemos de parámetros, estamos hablando de características de la población. Por ejemplo, los ingresos de los madrileños. Yo no puedo estudiar a cada uno de los madrileños. ¿Cuántos madrileños están trabajando en Madrid o en edad de trabajar? Pues 2 millones o los que sean, ¿no?
Bueno, pues si yo pudiese analizar a esos 2 millones y preguntarle, oye, ¿cuánto estás ganando? Podría obtener, por ejemplo, la media poblacional, la media de ingresos de la población total. O también podría obtener la varianza poblacional, que me dice la dispersión de los salarios, la variabilidad de los salarios. O, por ejemplo, la proporción de personas, por ejemplo, que fuman y la proporción de personas que no fuman en España, por ejemplo. Pues bien, estos parámetros siempre van a hacer referencia a la población total. Por tanto, es difícil que los conozcamos. ¿Por qué? Porque no podemos acceder a la población total. Y por tanto, sobre estos parámetros lo que haremos serán inferencias. ¿Y cómo haremos esta diferencia? A través de los estadísticos, que eso sí que yo voy a conocerlos porque los voy a calcular a través de mi muestra. Por tanto, la media muestral sería un estadístico que obtengo a través de los datos de mi muestra. Ese valor sí lo voy a controlar, lo voy a conocer. La varianza muestral también y la proporción muestral también. Importante diferenciar entre lo que es un parámetro y lo que es un estadístico. Bien. Por tanto, en la primera parte, la estadística descriptiva, lo que voy a hacer es analizar la muestra y calcular, por tanto, los estadísticos o estimadores que voy a utilizar para estimar los parámetros de la población. Por tanto, voy a utilizar la media muestral, la X con barra, para estimar mu, que es la media poblacional. O voy a utilizar la S cuadrado, que es la varianza muestral, para estimar el sigma o el sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, y así sucesivamente. Pues bien, el nexo que une una estadística con la otra va a ser la probabilidad. Yo siempre voy a trabajar con una probabilidad de acertar y también con una probabilidad de equivocarme, porque al no poder acceder a toda la población, yo las inferencias que hagan van a ser probabilísticas. Por tanto, sobre los parámetros voy a hacer 2 cosas. Estimación de intervalos de confianza de esos parámetros a través de una distribución de probabilidad, normalmente la famosa campana de Gauss o distribución normal, es la que vamos a utilizar para poder hacer este tipo de estimaciones por intervalo. Pero también lo que voy a hacer son los contrastes de hipótesis. Van a aparecer siempre 2 hipótesis, la hipótesis nula, que es la que se da por cierta, y la hipótesis alternativa, que es la que se quiere demostrar. Por ejemplo, los salarios son mayores en hombres y en mujeres. En Madrid, por ejemplo, ¿no? Esa es mi hipótesis que yo quiero plantear. La hipótesis nula, que es la que se da por cierta, siempre va a estar la igualdad. No hay diferencia, no hay relación. La hipótesis nula no diferencia, no hay relación. Y la hipótesis alternativa es lo que el investigador quiere demostrar, que es lo que acabo de decir, que los hombres ganan más que las mujeres. Y a partir de ahí yo lo que tendré que utilizar es una técnica estadística, que claro, hay muchísimas técnicas estadísticas. Luego veremos ahora cuántas técnicas estadísticas nos podemos encontrar. Lo que vamos a aprender en este curso es saber identificar cuál es la técnica estadística adecuada que tengo que utilizar para mi pregunta de investigación. Bien, por tanto, tenemos por un lado la estadística descriptiva, que se va a encargar de obtener la información pues, a través de cuestionarios, información primaria, pues, fuentes de información que tenemos del INE, CIS, etc. Presentar esa información, la presentación de la información en la estadística descriptiva lo vamos a hacer a través de las tablas de frecuencias y de los gráficos. Y luego resumir esa información pues, mediante los estadísticos, la media muestral, la varianza muestral, la proporción, etcétera, etcétera. Bien. En la estadística inferencial vamos un paso más allá. Es decir, yo lo que pretendo es, a través de los estadísticos y la información que obtengo de mi muestra, extrapolarla a la población total. Por tanto, lo que voy a hacer van a ser fundamentalmente 2 cosas. Estimar los parámetros de la población, por ejemplo, estimar los ingresos medios de la población a través de una muestra, o también contrastar hipótesis. Por ejemplo, ¿quién tiene mayores ingresos? ¿Los hombres o las mujeres de un país? Bien, esta pregunta de investigación tendrá una técnica o una prueba estadística apropiada que tendré que utilizar para resolverla. Y lo veremos y tendremos que descubrir qué técnica es la que tengo que utilizar para contrastar mi hipótesis o mi pregunta de investigación. Bueno, os voy a presentar a continuación muchísimas pruebas que vamos a aprender en este curso. Fijaros que aquí solamente hay un resumen de las pruebas bivariantes, pero también tendríamos las pruebas multivariantes. Bien, fundamentalmente tenéis que entender que hay 2 tipos de pruebas, las paramétricas y las no paramétricas. Bueno, las pruebas paramétricas, diremos así de forma resumida, porque es un tema, esta es una lección de introducción, las pruebas paramétricas son más potentes que las no paramétricas, pero también son más exigentes en la hora de los supuestos. Entonces, bien, hay 3 cosas fundamentales que tenemos que observar a la hora de ver qué técnica estadística tengo que utilizar. Y estas 3 cosas son el tipo de variable,
que estoy analizando en mi pregunta de investigación. Por ejemplo, si quiero ver las diferencias salariales entre hombres y mujeres, aquí hay dos variables, una cuantitativa, que sería el salario, y una cualitativa o nominal con dos grupos, que sería el género. Bien, tipo de variables, tengo que controlar qué tipos de variables entran en mi estudio o mi pregunta de investigación. Por otro lado, hay otro factor muy importante, si las muestras son independientes o están relacionadas. Por ejemplo, el ejemplo que os acabo de poner son muestras independientes. Por un lado, estudio el salario de los hombres y por otro lado, el salario de las mujeres. Pero, si yo quisiera estudiar un método, por ejemplo, un tratamiento para adelgazar, y estudiase el peso antes y después de ese tratamiento, estaríamos hablando de muestras relacionadas, porque es el mismo individuo que pasa en los dos momentos de medida. Y por último, para poder discernir si utilizo una prueba paramétrica y no paramétrica, se tienen que cumplir una serie de supuestos. Bueno, el supuesto fundamental, hay otros, El supuesto fundamental es la normalidad de los datos, es decir, que los datos se distribuyan con una distribución normal, como la famosa campana de Gauss. Veremos que también hay otros supuestos, como la homocedasticidad, la independencia, pero el supuesto más importante es el supuesto de normalidad. Fijaros que aquí os he puesto un resumen de técnicas estadísticas, el ANOVA de un factor, la R de Pearson, ANOVA de dos factores, tabla de contingencia, Wilkinson, Friedman, R de Pearson, T de Student, Chi cuadrado, McNemar, ANOVA de medidas repetidas, etc. Bueno, pues los problemas que yo me he encontrado con los estudiantes que les he ayudado a realizar su tesis doctoral, su trabajo de investigación, es que no saben qué técnica tienen que utilizar. En este curso vamos a aprender de forma clara y sencilla a identificar la técnica que tengo que utilizar, poderla desarrollar y poderla también redactar mediante el modelo APA y poder elaborar las tablas también de estilo APA para poder hacer un report en el trabajo de fin de grado, en la tesis doctoral o en el artículo de investigación. Bien. Por tanto, las fases de un análisis estadístico las podríamos resumir en plantear la hipótesis, que es el objetivo del estudio, recolección de los datos a través de encuestas, cuestionarios, etc. Depurar esos datos. Muchas veces a la hora de recolectar los datos hay datos que aparecen que se han metido mal o datos atípicos que pueden distorsionar los resultados, pues habría que depurarlo, quitar los datos atípicos, datos que están mal metidos. Eso es un trabajo un poco pesado, pero es muy importante. La depuración de los datos es un trabajo que hay que hacer de forma minuciosa para que luego todo lo demás esté bien hecho. Luego haremos un análisis descriptivo. Luego haremos un análisis inferencial y aquí es donde identificaremos qué prueba estadística tengo que utilizar. Y por último, plantearé los resultados y conclusiones de mi estudio mediante el modelo de tipo APA. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de una fase de análisis estadístico. Ya lo hemos repetido a lo largo de este primer tema, pero vamos a verlo de una forma ya más explícita. Imaginaos que queremos plantear sobre la población la hipótesis de que los hombres en término medio ganan más que las mujeres. Esta sería nuestra pregunta de investigación. ¿Qué queremos descubrir? Imaginar que queremos descubrir o queremos saber si los hombres ganan más que las mujeres. Bien, pues ¿qué tengo que observar? Primero lo que tengo que observar, lo segundo que tendría que hacer es diseñar las actividades para la recogida de la evidencia, es decir, el diseño de la investigación. Qué individuos se incluirán en el estudio, es decir, mi muestra que obtenga, pues serán personas en edad laboral y que estén trabajando, excluimos a lo mejor aquellos que están en paro, sin trabajo, y luego pues lo que haremos es recoger la información. ¿Y cómo la recogeremos? Pues mediante cuestionarios, encuestas, y ahí observaremos el tipo de variable con el que estamos trabajando. En este caso vemos que es una variable ingresos netos mensuales, variable de tipo cuantitativo, y el género es una variable nominal de tipo cualitativo. Es importante identificar el tipo de variable porque en función del tipo de variable utilizar una estadística o una técnica estadística u otra. Bien, el siguiente paso sería describir la información que obtengo de esa muestra, ¿no? Mediante los estadísticos de tendencia central, media, mediana y moda, de dispersión, varianza de desviación típica, distribuciones de frecuencia, gráficas, etc. Luego voy a inferir ya esos resultados a la población total. Aquí ya estaré entrando en la estadística inferencial mediante la estimación de los parámetros y los contrastes de hipótesis. Y por último,
tengo que decidir qué técnica estadística tengo que utilizar para contrastar mi hipótesis. En este ejemplo estaremos utilizando o la t-de-Student o la Udelman-Whitney. La t-de-Student, si las distribuciones son normales en ambos grupos, la podré utilizar y sería una técnica paramétrica, y en el caso de que en alguno de los grupos no se distribuya como una normal, tendríamos que utilizar la prueba no paramétrica de la Udelman-Whitney. Una vez que hemos identificado qué prueba paramétrica tenemos que utilizar, el siguiente paso, que veremos también en este curso, es la redacción de los resultados, la elaboración de las tablas tipo APA. Por tanto, por último, nos tenemos que quedar con un glosario de palabras que tenemos que ir conociendo y que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. ¿Qué es la estadística descriptiva? ¿Qué es la estadística inferencial? ¿Qué es una muestra? ¿Qué es una población? ¿Qué es una variable? ¿Qué es un estadístico? ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es una prueba paramétrica? ¿Qué es una prueba no paramétrica? ¿Qué es un contraste de hipótesis? ¿Y cuáles son las pruebas paramétricas con las que vamos a trabajar? Pues os animo a que sigáis este curso porque mi promesa formativa está en que el que desarrolle este curso al final será autónomo a la hora de desarrollar el análisis de investigación, el análisis estadístico de su trabajo de investigación, de su tesis doctoral, de su trabajo de fin de grado, y no tendrá que echar mano de un estadístico o de un profesor para poderlo elaborar. Os animo a que entréis con ganas en este curso, porque además mi compromiso es que en este curso vais a aprender la estadística de forma fácil y sencilla y sin casi utilizar fórmulas. Vamos a utilizar las básicas. No sé si vamos a utilizar 5 o 6 fórmulas. Vamos a ver todo de forma teórica y de forma aplicada. Por eso hablamos de la estadística aplicada. ¿De acuerdo? Pues bienvenidos y mucho ánimo.